Nacional se viste de gala con la presencia, con esta gentileza que ha tenido el profesor, el economista alemán, profesor de economía, titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además es miembro también del Instituto Mises, ha tenido varios premios, tiene otros volúmenes escritos y hoy en específico vamos a estar hablando de su último libro, que además yo pude ver la presentación en Madrid, La Era Milei, el despertar libertario. Así que imagínense si el profesor Bagus, que también es discípulo del profesor Jesús Huerta de Soto, pues tuvo la oportunidad de escribir este libro en una estrecha relación con el hoy presidente Milei, que tanto nosotros disfrutamos también aquí un tiempo atrás cuando nos referíamos a él como el profesor Milei. Así que muchísimas gracias, profesor Bagus, por estar aquí con nosotros. Y esto, nosotros lo que hacemos, la idea de este canal es que tengamos una conversación. O sea, se puede ver en el formato que sea. A nosotros nos asiste un poquito la ignorancia, así que ténganos paciencia si hacemos algún tipo de pregunta o tal. Pero lo que nosotros hemos querido hacer en esta plataforma es acercar a la comunidad cubana, que es lo más fuerte que tenemos, y mucho dentro de Cuba, a las ideas de la libertad. Imagínese usted qué apostolado de ir de un sistema tan autoritario y totalitario como el comunismo que impera en Cuba por 66 años y nosotros promover el anarcocapitalismo, o sea, cero Estado. Pero bueno, ese es lo que tratamos de hacer y hoy, por supuesto, estamos contentísimos con contar con usted. Así que bienvenido. Y no sé si usted ha tenido ya alguna relación con el público cubano o con la academia cubana o con otros economistas. No sé, usted con tanta experiencia en la cátedra de economía, si ha tenido ya antes algún tipo de relación con los cubanos. Muchísimas gracias, Manuel querido, por la invitación a tu canal. Es un gran honor. Yo personalmente no he tenido relación con Cuba todavía, pero ese es mi primer encuentro y estoy muy orgulloso de ello. Bueno, pues para nosotros entonces ahora sí vamos a crecer en ranking, que seamos la primera aproximación con un profesor como usted. Ahora vamos a lo que vinimos, que es el libro La Era Milei, el despertar libertario. Yo quería, un poco poniéndolo en contexto, y la audiencia lo sabe, cuánto ha influenciado en nosotros mismos el presidente Milei. En el 2023, cuando ganaron las PASO, porque nosotros estábamos muy atentos a lo que estaba pasando. Y en el 2023, cuando ganaron las PASO, yo le escribí por WhatsApp, porque ya en el 2021 habíamos tenido una entrevista aquí con él y le voy a poner solo este pedacito porque es muy simpático para que usted vea cómo nosotros disfrutábamos con la energía del presidente Milei. Que no solo somos superiores en lo productivo, somos superiores en lo ético y en lo moral. Y además somos superiores estéticamente. Así es que, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad! Entonces, imagínese usted, profesor, que ahí viene, bueno, y después entonces cuando ganó las PASO en agosto del 2023, pues yo me atreví, usted sabe, así, en esta un poquito arrogancia, pero bueno, yo dije, a ver qué pasa, le escribí por WhatsApp y lo felicito, profesor, usted no se imagina cuánto, ponte ahí, George, la captura de pantalla, con tanta sorpresa que me respondió. Muchas gracias, abrazo gigante. Y yo quiero comenzar con eso, porque primero, con lo primero que le puse, y usted lo trata muy bien aquí, o al menos lo vi en la presentación en Madrid. Primero, yo creo que la grandeza o uno de los efectos en la era Milei es como una persona como él, con un lenguaje tan poco ortodoxo, tan políticamente incorrecto, diciéndole a la gente que no hay plata. Hay plata. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Que lo que hay que hacer recorte, que no va a haber dinero. ¿Y cómo así gana las elecciones? Diciendo que los surdos no se bañan, diciendo todo tipo de cosas, los platós. Y cómo aún así ganó las elecciones. Entonces, eso es un elemento que yo quería que usted me diera su experiencia cuando estaba leyendo este libro. Y si se trata también
eso dentro de las influencias de la era Milei. Sí, yo justamente escribo este libro para explicar este acontecimiento que a mí me pareció, y todavía hoy en día no me lo puedo creer, un milagro, ¿no? Porque yo también conocí a Milei alrededor de 2021 y tenía un Zoom con él en mi clase de máster en economía de Escuela Austríaca en Madrid. Y luego me acuerdo también al 13 de agosto que estábamos volviendo en coche de Alemania a España, a Madrid, y estuvimos por Francia este día y yo vi que ganó la PASO y también yo le felicité y también me respondió. Entonces tenemos esto en común, y luego ganó también el balotaje, ¿no? Que él me había dicho en una comida que si él llegaba al balotaje lo iba a ganar. Y en 2021 creo, o 2022 me dijo esto. Y sí, es verdad. Entonces, como yo le conocía como un austríaco, libertario, anarcocapitalista que decía cosas como lo vimos ahí en la entrevista que tuvo con usted, yo pensaba, eso es uno de los nuestros. ¿Y cómo va a ser un presidente de un país? Somos un grupo tan pequeño que prácticamente marginados, los socialistas están dominando la esfera, la opinión pública. ¿Cómo es posible que va a ser un presidente de un país? Y cuando llega a ser, yo tuve la idea de escribir este libro para explicarlo, ¿no? Para hacer entendible este suceso, que además puede ser un cambio de época, ¿no? Por eso lo llamo también la era Milei. En 1989, como saben, cayó el muro de Berlín, que es el fin de la era comunista, ¿no? Del comunismo real. Y con la elección del primer presidente liberal libertario, puede ser un cambio de época también, hacia la era Milei y el fin de la era estatista social democrática, ¿no? Porque ahora con Milei tenemos un megáfono que antes no teníamos, ¿no? Porque ahora es un presidente de un país y él transmite las ideas de la libertad por todo el mundo. También cuando va a tener discursos afuera, por ejemplo en Davos, ¿no? En Suiza, ha tenido 2 discursos brillantes. En Alemania ha tenido, en Estados Unidos, y siempre intenta llegar estas ideas a un público más amplio, citando, por cierto, a los grandes pensadores, a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Huerta de Soto, a Benes Lynch hijo, y así está llegando, trayendo estas ideas a muchísima gente que jamás hubiera estado en contacto con ellas. Y eso puede ser una diferencia hacia un mundo más libre. El solo hecho que el presidente Milei haya puesto de moda decir soy libertario o soy anarcocapitalista, ya eso, como bien usted dice, es romper un paradigma, porque lo que más se atrevía un presidente era decir liberal, incluso ya atacado con el concepto de neoliberalismo. Y entonces, claro, eran los ladrones que iban a privatizar y los corruptos y se quitaban. Bueno, porque en la retórica yo creo que todavía tenemos que seguir trabajando, porque en la retórica los socialistas son bastante buenos y bastante hábiles y tienen mucho espacio en la comunicación. Pero primero eso, ¿verdad? Más allá de lo que se logre al final, porque es difícil, porque lo hizo por la carrera política y tiene que enfrentarse a congresos, a otros políticos, al ejecutivo, a alianzas, que como lo está haciendo. Pero más allá de eso, ya el solo hecho que, como usted dice, que se pueda decir ya hay una era Milei. O sea, hay una nueva era donde la gente está interesándose y donde nos está dando argumentos a los que sabíamos que la izquierda estaba mal, pero no carecíamos de herramientas. Yo mismo estudié en Cuba, pero yo no sabía cómo, bueno, en qué me baso para tener un debate y que no, en buen cubano, que no me mareen. Yo quería tener herramientas más sólidas y yo pienso que el presidente Milei lo ha logrado muy bien en eso. Ahora,
En cuanto a la gestión en sí, o sea, los logros están ahí en bastante poco tiempo con el desastre en la economía de Argentina. Yo pienso que el presidente Milei está logrando cero inflación o detenerla, quitar el cepo en la moneda, en el caso de la tasa cambiaria. Bueno, y después, en mi opinión, en relativamente corto plazo con respecto a todo lo que estaba pasando en Argentina. No, los logros están claros y eso es muy importante, porque algunos lo ven como un experimento, ¿no? Nosotros no. Nosotros sabemos las ideas de la libertad llegan a la prosperidad, ¿ya? Llegan a lo, como dice Milei, son más justos. El único sistema justo es el sistema capitalista. Es superior en lo productivo, es más productivo, es culturalmente superior, es socialmente mejor que el socialismo, que rompe las conexiones sociales, y también estéticamente, ¿no? Si yo vengo de Alemania y se ve los edificios en Alemania del socialismo, y son horrorosos, ¿no? Y en comparación lo que se construía en la economía de mercado en la Alemania de oeste, ¿no? Entonces, Milei es capaz, como dice, de explicarlo y luego lo aplica, y algunos lo ven como un experimento porque lo libertario es algo nuevo que no conocían, anarcocapitalista, y entonces miran, bueno, ¿qué va a pasar? Y si ellos ven que eso es un éxito, lo van a querer también. Es normal. No. Ellos no son unos economistas que han estudiado por años economía como Milei o como nosotros, que sabemos la libertad lleva a más prosperidad. Ellos tienen básicamente lavado el cerebro, el estatismo, y creen que hace falta el Estado. Entonces, a ver qué pasa cuando se quita el Estado, y a ver si va a ser verdad lo que dice Milei, que eso lleva a la prosperidad. Y si eso pasa, pues eso va a tener un impacto tremendo para el futuro de la humanidad. Y ya está los resultados, los primeros resultados, como bien usted dice. El logro más importante en mi opinión, es que Milei ha sido capaz de parar o evitar una catástrofe hiperinflacionista, porque el país estaba arruinado al punto de una hiperinflación. ¿Por qué? En diciembre de 2023, cuando asume Milei el poder, la inflación mensual es el 25,5%. Y los precios de los productores suben aún más, el 54%, que anualizados son el 17.000. Ya, 17.000 es muy cerca de una hiperinflación, ¿no? Y en una hiperinflación la gente pierde la confianza en la moneda y la demanda de dinero va abajo, ¿no? Y en este proceso y una vez en este proceso, si alguien está en ese proceso, es muy difícil pararlo. Al mismo tiempo, hubo un déficit del 15% del Producto Interior Bruto, del PIB, 5% en el Tesoro y el 10% en el Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central emitía deuda también y pagaba los intereses emitiendo nuevo dinero. Entonces, las expectativas en el mercado eran, pues el déficit sigue y se va a tener que imprimir nuevo dinero para financiarlo, y cada vez más, porque los tipos de interés subían, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo Argentina ya tenía un default, 9 veces default, tenía una deuda sobre el PIB alrededor del 100%, es decir, una catástrofe, casi imposible pararlo, pero sí lo hizo. Y eso es, para mí, el logro más importante, porque si hubiera pasado, ya saben que la inflación pega sobre todo a los pobres. Claro. Que los ricos pueden huir a lo mejor, pero los pobres no, pierden todo. Entonces la tasa de pobreza hubiera subido, no sé, al 90%, algo así, y hubiera habido caos y revueltas sociales, y probablemente también un cambio del gobierno por estas revueltas sociales. Bien, ¿cómo consiguió pararlo, la inflación?
bajando el gasto público. Porque bajando el gasto público eliminó en un mes el déficit en el Tesoro y hasta julio de 2024 el déficit también en el Banco Central. Desde entonces la base monetaria amplia está congelada, ya lo incrementa, ¿no? Y como la inflación es un fenómeno monetario, como ha explicado Milei hace años, ¿no? Es algo increíble que yo me dedico a la teoría monetaria y es algo muy complejo, difícil de explicar, ¿no? Pero él ha sido capaz de explicar a la gente, oye, tenemos el problema de inflación. ¿Y de dónde viene? Viene de que se imprime nuevo dinero, mucho. ¿Y por qué se imprime mucho dinero? Para financiar el déficit. ¿Y por qué hay déficit? Porque el Estado gasta mucho. ¿Qué hay que hacer entonces para parar la inflación? Lógicamente, bajar el gasto público. Bueno, eso es una cadena de argumentos lógicos que no es inmediato, no es algo trivial. Hay que explicarlo y hay que explicarlo bien y llegar a las masas, ¿no? Y 56% de las personas le han votado. Sí, ha sido capaz, tiene un gran talento el presidente Milei, de no solo entiende perfectamente la teoría austríaca, la teoría económica, también es capaz de explicarlo en palabras fáciles sin sobresimplificar, ¿eh? Y llegar a las personas, incluso en la televisión. Ya sabe que él libró la batalla cultural desde 2013 o 2014, transmitiendo estas ideas, y ha sido un divulgador tan eficaz que la gente le ha votado. Incluso cuando dice en su discurso de inauguración, no hay plata. Exacto. La gente le aplaude. Es algo impresionante, porque normalmente lo que hacen los presidentes en el discurso de inauguración o los cancilleres dicen, pues vamos a mejorar la infraestructura. Claro. En Alemania ahora vamos a tener un ejército grande otra vez, un ejército poderoso, o vamos a mejorar la educación o la sanidad. Es decir, vamos a gastar más. Y él dice, no hay plata. Y la gente le aplaude. Y eso solo es posible porque antes, en un trabajo largo, duradero, ha sido capaz de luchar la batalla cultural como nadie antes. Entonces, pero fíjate, perdón, continúe, diga. Entonces yo creo que eso es su logro más importante, de haber luchado la batalla cultural de una manera que fue capaz de parar la hiperinflación, porque tuvo que bajar el gasto público y lo bajó más o menos al 30% en términos reales. Y eso es algo inédito, porque si tú bajas el gasto público un 30% en pocos meses, en términos reales, hazlo en Alemania, hazlo en España. Hay unas revueltas tremendas, las calles arden, se moviliza la izquierda. Y prácticamente no es posible en esos países. En Argentina ha sido posible sin revueltas sociales porque Milei ha luchado la batalla cultural, ha sido capaz de explicar las ideas de la libertad y explicárselo a la gente. Y por eso también resalto en el libro, tengo un capítulo sobre la batalla cultural, qué es y por qué es tan importante y por qué lo hemos perdido hasta ahora y por qué ahora Milei lo está ganando. Y ¿por qué lo hemos perdido? Porque la izquierda ha sido mucho más eficaz en difundir las ideas. Cuando cayó el socialismo, el comunismo en el muro de Berlín, los socialistas cambiaron el argumento, ¿no? Admitieron a regañadientes que sí, la economía de mercado puede ser algo más eficiente que el socialismo, pero
el socialismo es justo, el capitalismo es injusto, hay explotación, los empresarios explotan a los trabajadores. Además, en la sociedad capitalista burguesa hay una explotación estructural, los blancos, los negros explotan a los negros, los hombres discriminan a las mujeres, las minorías sexuales son discriminados también, y es decir, lo único justo es el socialismo. Y esta idea ha colado en la sociedad, han sido capaces de hacerlo, ¿no? Los socialistas o los sordos, los de la izquierda, han ido a todas las instituciones en el mundo occidental, en los medios, en la educación, las universidades y también en la política, en la opinión pública en general. Y si alguien no se enfrenta a estos argumentos, se está perdido. Entonces, Milei reconoció la importancia de esta batalla cultural, y no solo lo económico, sino también en lo ético, en lo moral, que el único sistema justo es el sistema capitalista. Lo que se llama justicia social ni es social ni es justo, es asocial, porque destruye la sociedad, los lazos sociales voluntarios, y es injusto porque se toma por la violencia de unos y se da a otros, hay un tratamiento desigual ante la ley. Y yo creo que una enseñanza que nos puede dar Milei es esencial dar la batalla en el ámbito de la moral, la ética. El único argumento que convence, o el argumento que más convence, es lo de la moral. Y ahí no podemos estar en la defensiva. Justo lo contrario, tenemos que decir, no, los socialistas, ellos son unos resentidos, se están basando en el odio, el resentimiento y la violencia. Claro. Como dice Milei, han matado 150 millones de seres humanos. ¿Cómo es posible que alguien hoy en día todavía es socialista o de la izquierda? Con todo lo mal lo han hecho, son unos criminales. Entonces, en vez de estar en la defensiva, es que ellos deberían tener una vergüenza y pedir perdón por haber sido socialistas, ¿no? Entonces, eso ha hecho muy bien Milei. La otra cosa que ha hecho muy bien es, en mi opinión, hacer el argumento de la casta. Hay una explotación en la sociedad, pero no es la que dicen los marxistas, los socialistas, es que los empresarios explotan a los trabajadores. La plusvalía y tal. No. Sí, no. Pero sí hay una explotación, y son aquellos que consumen los impuestos, los consumidores netos de impuestos, que explotan a los que pagan impuestos, los pagadores de impuestos netos. Entonces hay una casta que son los políticos, los sindicatos, los empresarios, es decir, los empresarios que reciben privilegios, subsidios del poder político, y los periodistas que reciben privilegios también, o subvenciones, el sector, los intelectuales en las universidades públicas. Todos estos son la casta que vive de los que son productivos, realmente productivos en el mercado, que son los argentinos de bien, dice Milei, o los cubanos de bien, o los alemanes, los españoles de bien, que realmente son productivos y trabajan para satisfacer las necesidades de los demás. Y los otros son los parásitos, y eso es realmente el conflicto en la sociedad. Pero los socialistas lo que hacen, divierten la atención a unos conflictos artificiales, ficticios, ¿no? Que existe en el mercado libre existiera un conflicto entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, y entre hombre y naturaleza. Para ellos, supuestamente, hay conflictos y hay uno que está explotado, y el Estado tiene que intervenir para ayudar al débil. Y para eso necesita más poder. Y por eso el Estado tiene que crecer. Pero no, en una sociedad libre,
todos tienen los mismos derechos, hombres, mujeres, da igual el color de la piel, etc. Claro, entonces en la sociedad liberal todos tienen los mismos derechos. Y la explotación hoy en día, la real que existe es la casta que explota a los trabajadores, y los empresarios que trabajan por los demás en un mercado libre, intentando satisfacer las necesidades de los demás. Y Milei, claro, los que están explotados tienen que ser conscientes que están explotados. Eso es muy importante. Y Milei ha sido capaz de darles conciencia de esta explotación. Y le han votado para terminar con la explotación. Y este argumento yo creo es muy poderoso, lo de la casta, y por eso ha ganado. Y luego el otro logro para terminar esto ha sido la economía argentina ha empezado a crecer, ¿no? Gracias a que se ha reducido la inflación, ¿no? Se ha reducido al 2,pico% al mes. Se ha levantado el cepo, que es un logro también muy importante, y la economía ha empezado a crecer gracias a la reducción de la inflación, gracias a la reducción del peso del Estado sobre los hombros de los argentinos, ¿no? El 15% del déficit se ha eliminado, lo que quiere decir, el 15% del PIB que antes malgastaba, despilfarraba el Estado, ya no lo tiene. Lo tienen los argentinos de bien y lo pueden utilizar para consumir, para crear empresas y para satisfacer los deseos de los demás. Entonces, claramente, si tienen de repente un 15% más, pues van a crecer. Y luego hay una agenda de desregulación, ¿no? Hay el Ministerio de Desregulación de Rico Sturzenegger que ha desregulado, entonces se abren espacios para hacer proyectos empresariales que antes no eran posibles por estas regulaciones y los costes que traían estas regulaciones, por lo cual la economía argentina está creciendo, los salarios reales han crecido un 13% entre diciembre de 23 y enero de 25, y entre diciembre de 23 y diciembre de 24 la economía, la actividad económica ha crecido casi un 6% y ahora está creciendo al ritmo del 8%. Como consecuencia, claramente la tasa de pobreza ha caído 20 puntos. Y UNICEF ayer publicó el dato que 1,7 millones de niños han salido de la pobreza. Es decir, los resultados son espectaculares. Claro que los suros en los medios en Alemania o España no lo quieren publicar estos datos. No, es que es muy peligroso. Claro, cada vez es más difícil taparlo, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer también labor de difusión para difundir estos resultados extraordinarios. Yo creo también que eso es otro aporte que ya lo han utilizado otros líderes, pero el presidente Milei lo ha hecho muy bien, que es precisamente las redes sociales y todas estas plataformas. Porque claro, al hacerse viral con su forma de defender su puesto, con su forma de dar argumentos, con su forma de debatir, y lo botaban de un plató y regresaba al otro y lo llamaban porque era muy popular y la gente quería ese tipo de discusión. Yo pienso que en su momento no calcularon muy bien el potencial. Yo llegué a pensar que una fortaleza que tuvo al principio es que pensaran que era un loquito, trae al loquito para reírnos y tal, y de pronto el fue calando y había programas que tenían que buscarlo, porque ya la gente quería que fuera el que ponía en su lugar. Pero fíjese que yo pienso que tanto como la cátedra, también es la sinceridad. O sea, el presidente Milei, la gente lo nota sincero y lo nota coherente en el sentido, claro que no, claro que todavía nosotros sabemos que se puede hacer mucho más, pero también hay que saber el contexto y también hay que saber con la velocidad y cómo, pero de eso vamos a hablar, que yo pienso que tiene un reto muy grande en esta bandera que ha tomado, porque ahora mismo es el abanderado, al menos desde un poder ejecutivo, porque las ideas podemos desarrollarlas, defenderlas, producirlas, publicarlas, pero él las está tratando de llevar a la práctica y se está viendo algo. Pero yo lo que me refiero es cómo él lograba que fuera calando y que a su vez también, como estábamos diciendo
ahorita, pues que se viera que desde que tomó el poder, incluso siendo diputado, ya estaba hablando de renunciar al salario, o ya estaba hablando de rifarlo, o ya estaba hablando de lo que usted muy bien explicó, de cómo hay que reducir el gasto, sí, pero comenzando por la casta. O sea, por lo general, los presidentes que más se acercaban a decir hay que reformar, hay mucho gasto público, pero comenzaban con algo que a lo mejor era el bienestar social o los subsidios a la alimentación o los subsidios a la medicina, sin tocar mucho porque tenía arreglos políticos para poder haber llegado. Entonces también él, de la forma que llegó, yo creo, viendo de lejos, sin ser un especialista, que también le dio la posibilidad de no tener mucho compromiso con otros políticos y poder entonces rebajar ministerios, rebajar gastos públicos, pero a nivel estatal, a nivel del Ejecutivo. Entonces, claro, la gente lo está viendo y la gente dice, bueno, está hablando que no hay plata, pero se lo están diciendo a él mismo. Y que el presidente de un país esté diciendo, el Estado es lo peor, y que esté diciendo, me tengo que enlodar para resolver esto, y que esté diciendo, lo primero que quiero es que me pongan presidente del Banco Central para cerrarlo, y además lo voy a cerrar con una bomba, lo voy a explotar, porque es lo peor que ha pasado. Entonces, ese tipo de ideas también ahora, por supuesto, está, como bien usted explicó, los resultados que está teniendo, pero yo creo que por un lado el presidente Milei, y espero que así sea, debe ser consciente, uno, de que la izquierda es violenta y mientras más resultados tenga, más peligro corre, incluso en lo personal. O sea, yo lo digo porque lo sé, porque nosotros los cubanos sufrimos de una izquierda que es más evidentemente violenta que otra, pero para mí todas son violentas. O sea, tratan de primero asesinarte públicamente, mediáticamente, como lo han tratado de hacer con él, con cosas familiares, con cosas morales, pero después ellos pueden ir tratando de hacer cosas incluso que afecten más su seguridad en lo personal, de él o de su familia. Y eso es importante que el presidente Milei lo sepa, que al punto de que él está demostrando el bienestar que se logra en una sociedad, mientras más libre es, mientras menos Estado hay, mientras menos la casta disfruta del robo de los impuestos y más las personas que trabajan de verdad lo pueden reinvertir, ahorrar o gastar, como usted decía, pues eso es un paradigma que le ha costado años a los colectivistas, no solo de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea, a las personas que quieren llegar al Estado para hacerse más rico o por hacerse rico. Entonces, claro, eso en mi opinión es un reto. No sé si se trata en el libro, pero usted a lo mejor en su proximidad o en próximos estudios se pudiera ver, porque hay mucha evidencia empírica que la izquierda, cuando se ve derrotada o en peligro, comienza a hacer acciones violentas. Y la otra, por supuesto, es el reto también de que ahora, al convertirse en una persona que ha roto un paradigma y que ha comenzado una era, pues nosotros también somos muy dependientes, los que defendemos las ideas que él está tratando de llevar a la práctica en Argentina y que ha llevado algunas y que se ve resultados, de que no puede fracasar. Tenemos que ganar, estamos apostando todo al presidente Milei, y eso es importante porque en cuanto a tiempo, por ejemplo, en Argentina, hay tiempo con la Constitución de Argentina para todos los cambios que él tiene que hacer. O sea, esos son retos que yo veo en el presidente Milei. La construcción de liderazgo en personas que puedan continuar con lo que él haga si se agota el tiempo, que pueda estar él como presidente. La coherencia de los que sigan detrás de él para mantener ese rigor en cuanto a recorte del gasto público. ¿Qué usted piensa de esos temas, profesor, de esto que le estoy planteando ahora? Sí, yo creo que el presidente Milei ya ha ganado la batalla de las ideas. Ya no se puede parar, ya está fuera estas ideas, las ideas de la libertad, del libertarismo, del anarcocapitalismo, ahora están en el público. Y hay miles de jóvenes, o para no decir millones de jóvenes, que se interesan por estas ideas. Y también he escrito el libro para difundir estas ideas, porque ahí hago una síntesis de las ideas más importantes de la escuela austríaca, las ideas que mueven Milei, para que el lector pueda entender cómo piensa Milei, ¿no? Y ahora el libro, por ejemplo, se ha vendido más que 12.000 ejemplares en Alemania.
sí, hay muchísimo interés. Es decir, es un número bastante alto para un libro no nivel novela, sino de economía o de historia. Entonces, Claro. tengo muchísimos lectores que me dicen, gracias a este libro ya soy libertario. ¿Y qué puedo hacer para ayudar a difundir estas ideas? Claro. Y otros me escriben, ellos ya saben cómo. Me dicen, he regalado 5 copias a mis amigos para que entran en este mundo y encuentran estas ideas, que no saben todavía que son libertarios, pero cuando se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, Milei ya ha ganado. Pase lo que pase con Argentina. Yo creo que va, y deseo al pueblo argentino que Milei tenga éxito, y va a tener éxito cuando le dejan hacer lo que quiere hacer, que es implementar las ideas de la escuela austríaca. Sabemos que hay muchísimas restricciones y resistencias, muchos intereses del deep state, de los funcionarios que están ahí, que no quieren perder su poder, de la oposición, de los medios que antes tenían la pauta de estos subsidios y todavía lo tienen por otros vías, están mintiendo sobre él, pero los resultados están ya ahí y tuvimos esta elección el pasado 18 de mayo en Cava, en la Comunidad Autónoma de Buenos Aires, que era la primera gran elección para ver un poco qué piensan los argentinos sobre el plan de reformas de Milei, y ha sido una victoria muy importante porque la Libertad Avanza ha sido el partido más votado con 30% en una provincia, en la ciudad de Buenos Aires, donde el partido de Macri antes tenía el 45% de los votos en la elección anterior, y lo ha reducido al 15%, y Milei el 30%, el partido más votado. Y por eso estoy optimista que va a ganar también las siguientes elecciones. Obviamente nunca se puede saber, pero si no hay un error no forzado, como la economía va a seguir creciendo, está en un camino de crecimiento que probablemente se va a acelerar, porque cada vez desregula más, y algunas desregulaciones solo tienen un efecto a medio y largo plazo, es decir, ahora empiezan a tener su efecto. Entonces, las elecciones en octubre, que son del Parlamento, yo soy muy optimista que Milei lo va a ganar, y si tiene una mayoría en el Parlamento, una mayoría más fácil en el Parlamento, puede hacer unas reformas que ahora no puede hacer. Por ejemplo, una reforma laboral, que es obviamente esencial, tener un mercado laboral flexible, ¿no? Y con eso se puede acelerar aún más el crecimiento. Entonces, no lo veo, soy optimista que se gane un segundo turno, ¿no? Que va hasta 8 años. Y en estos 8 años lo más importante es la batalla cultural, difundir estas ideas de la libertad. Entonces va a haber alguien que le sigue. Si se gana la batalla cultural, entonces la gente va a querer votar a un libertario como Milei. Llame como se llama en este momento. Claro. Y eso puede ser maravilloso. También como dije antes, que otros países o la población de otros países van a querer lo mismo, van a querer un Milei. Además, hay muchos que me dicen, queremos un Milei en nuestro país. No, los cubanos dicen, Cuba necesita un Milei. Pero bueno, lo que usted dice acaba de pasar con Adonis en Buenos Aires, que ganó con el apoyo del presidente Milei también, y ganó. Entonces, claro, no, en Cuba dice, queremos un Milei. De hecho, yo quería, profesor, aprovechar, George, yo quiero que tú pongas el link porque vamos avanzando en la conversación, pero ya el profesor está hablando que se están vendiendo muchos libros y mis cubanos no se pueden quedar fuera. Esto se tiene que convertir en un libro subversivo también. Tenemos que mandar este libro para Cuba. O
sea, es importante que nosotros aportemos a esta evangelización en las ideas de la libertad y hay que aprovechar el impacto mediático que tiene el presidente Milei como para que la gente compre. Así que tienen que entrar en el link y comprar. Ese es el link ya de Amazon en Estados Unidos. Así que ese es el link que puedes comprar en dólares. Ese es el link que te va a llevar a tu casa. Mira qué buena idea nos dio el profesor Baus de que no lo compres solo para ti. Cómpralo para ti y para el zurdo ese que tú lo ves con caridad, que tú vas a jugar dominó, tú le llevas eso. Mira, léete esto y después volvemos a discutir. Para el familiar tuyo, para tu papá, para tu abuelo, para el que todavía te queda medio rojito, para el que vota demócrata todavía en los Estados Unidos, llévale el libro y tú le dices, mira, léete un poco y podemos discutir. Pero el libro también va a servir también como base para futuros debates y que tú lo tengas así, también explicado ya por un profesor de economía y además de la economía austriaca y además con las ideas que el profesor y que el hoy presidente Milei también ha sabido defender y que está imponiendo también, que está demostrando en Argentina que funciona. No, yo pienso que, como usted dice, el aporte ya del presidente Milei es innegable, es indiscutible y ya marcó una etapa. Estoy seguro de eso. Como bien usted dice, tanta gente ha abierto los ojos gracias a esa figura controversial, polémica, como sea, pero llegó y caló y es el mundo entero. Estamos hablando que en la administración del presidente Trump se hablaba de la motosierra y se abrió el Dodge, aunque fuera por 3 meses con un asesor especial como Elon Musk, además un empresario y que tanto ha sido criticado, pero más de $2.000 millones le ha quitado, 2 billones de dólares le ha quitado en gasto público. Ahora, otra cosa es que el gasto sea en otras partidas y lo que se ahorró en una cosa se gasta en otra, pero ya eso ya veremos, porque eso después es lo que pase al final y tendremos que hacer una autopsia. Pero por lo pronto, en esto coincidimos 100% y yo creo que en donde quiera que se ha hablado del presidente Milei, no hay duda alguna de que romper un paradigma y llamar la atención sobre las ideas de la libertad, eso ya está hecho. Eso no hay forma de regresarlo. Y libros como estos, claro, los otros son retos, son incertidumbres, son expectativas y tienen tantas variables y tienen tantos elementos que nosotros estamos tan lejos y tan ausentes hasta de información y que él precisamente está librando eso, que yo creo que sí. Yo comparto con usted la idea de que hay que darle apoyo. Yo que soy católico hasta orar por él, porque el hombre está peleando dentro, o sea, no es que se enlodó, es que se metió dentro del monstruo y está dentro del monstruo prácticamente solo o con su equipo más cercano. Pero yo creo también que los políticos que siempre usan este concepto de racionalidad política y siempre están detrás de los votos, pueden ir también siendo un poco camaleónicos y ir tratando de cambiar su postura, al menos pública, con tal de ser agradable y no perder su puesto político por elecciones, porque si el voto se vira hacia la idea libertaria, pues veremos a muchos saliendo con el pelo largo y con un librito así y haciéndose ¿cómo se llama? Twitter y cosas, porque claro, está imponiendo prácticamente un estilo de hacer política, y no solo en Argentina. Así que sí, yo creo que sí, profesor, y le agradezco muchísimo porque son temas que al menos a nivel académico, como bien usted lo ha tratado, que además me ha gustado y de verdad he disfrutado este ratico, que no quiere decir que terminemos, podemos seguir el tiempo que usted quiera, pero viéndolo, como le dije, que yo converso, pues sí, yo creo que sí, que el presidente Milei ha ganado también que hasta las personas que puedan entender que se haga más cerca o más rápido, o más rápido o más lento, que también entiendan que el hombre está peleando, que hay que tenerle fe, que está defendiendo nuestras ideas y que se está viendo y que el resultado está. O sea, ¿por qué tenemos que pensar en lo que va a salir mal si nos está saliendo bien? Y si la gente quiere ser libertario, y si la gente quiere sacar la bandera amarilla y que quiere despertar leones, y quiere, porque son varios eslogans que se han impuesto con el presidente Milei. Ahora, imagínese usted, y quiero aterrizar un poquito, imagínese usted que un cubano le llegue esto. Imagínese usted, le llega a un cubano esto dentro de Cuba, que ya de hecho yo voy a activar a toda
a todo mi equipo que se encarga de que a Cuba lleguen estas cosas, y va a llegar con el video, pero yo quiero que llegue físico. Ya nosotros nos encargaremos de que lleguen los libros. Le llega a un cubano esto, y este cubano va a ver este video. Y es un cubano que lleva el tiempo que lleva de vida, que imagínense usted la doctrina, no sé si en algún momento ha escuchado la doctrina en la educación cubana, por decirle, no, literalmente es que para dar matemática, por poner un ejemplo, 2 más 3 es 5. Como 5 son las puntas de la estrella solitaria, rodeado del rojo de la sangre de los mambises que nos liberamos de la colonia española. Así se da matemática en Cuba, ¿eh? O sea, todo se politiza. También la simple aritmética de la matemática. O sea, en todo está el veneno de la izquierda, de resentimiento, de contra la moral, de contra la tradición, de contra la fe. Entonces le llega este libro. Y este libro literalmente, claro, tiene el atractivo en la portada que vamos a hablar del presidente Milei, que es alguien que tiene. Pero se van a ir desarrollando ideas ahí que la persona va a ir como abriendo su mente y va a ir como viendo una luz que no la había visto antes. Entonces, usted como profesor, póngame en contexto a los cubanos que van a comprar este libro y se lo van a mandar a sus familiares, a los cubanos que van a recibir este libro en Cuba. Póngamelo en contexto, cómo lo recibe, cómo lo trata, cómo lo digiere. Díganos usted como profesor que es y como autor de este libro. Sí, el libro explica toda esta nueva era Milei. Quien quiera entenderla, qué está detrás, tiene que leer el libro. Explica un poco que la historia impresionante de Milei, de la persona que llega a ser un outsider total, a ser presidente en la Argentina peronista, y luego explica por qué ha sido tenido éxito. Hemos hablado hoy un poco de esto, sabe utilizar los medios sociales, también porque Argentina estaba arruinado, la gente quería algo diferente, su capacidad de divulgación, de explicar las ideas, su retórica libertaria, los trucos que ha utilizado ahí, sus formas, también su estrategia de hablar sobre la casta. Y luego explico también las ideas de la escuela austríaca, es decir, en que se basa Milei, y las ideas de la libertad. Explico también las diferencias entre qué es un liberal clásico, qué es un libertario, qué es un anarcocapitalista, qué es un neoliberal, qué es un minarquista, qué son liberales de izquierda y derecha. Y dónde encaja Milei, qué es el populismo de derechas de Rothbard. Mucha gente está muy confuso sobre las categorías, ¿ya? Y ahí se lo pongo, ¿eh? Y explico la escuela austríaca y luego explico qué se puede aprender de Milei y qué se puede copiar y por qué es un mensaje de esperanza y que la era Milei no es una presidencia, sino es un cambio de época, es una revolución cultural. Hablo sobre la importancia de la batalla cultural, cómo se gana y cómo Milei ha sabido hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que sí, yo estuve leyendo algunas partes porque, claro, quería tener una idea y a mí me pareció lo mismo. Yo creo que es un libro para entender, es un libro de un profesor, ¿eh? O sea, que aquí no solo vas a encontrar elementos biográficos, sino también de categorías económicas, o sea, de cátedra, o sea, que uno podrá clasificar a una persona o no según lo que dice, o qué cosas tiene más de esto, qué cosas tiene más de lo otro. Esos conceptos como el populismo que tanto se utiliza, pero despectivamente, y resulta que si quiere llegar un liberal libertario al poder por las urnas, tiene que ser populista, no hay otra forma. Se tiene que convencer para que la gente vote por él. Y qué más auténtico que decir, no hay plata y voy a bajar el gasto público y vienen tiempos difíciles y no hay dinero y no voy a subvencionar nada y no voy a subsidiar nada. Y qué más auténtico que diciéndolo así, que haya ganado. Muchísimas gracias, profesor, por este tiempo que ha estado aquí con nosotros. Yo creo que ha sido muy bueno para las personas que se interesen por conocer más lo vinculado con la personalidad del presidente Milei, pero no solo eso,
sino todo el bagaje, todas las ideas, todo lo que está alrededor, estrategias, formas de defender esta batalla cultural. Y yo creo que sí, que no podemos llamarnos triunfalistas. Yo pienso que sí. Yo pienso que hemos ganado muchísimo terreno y que esto más que nada es apalancarnos en que esto está sucediendo para seguir difundiendo las ideas y para que la gente siga liberándose también en lo individual y que sepa que, claro, que el Estado no es un mal necesario, el Estado es un mal innecesario. O sea, el Estado no es la solución, es el problema. Entonces, que uno diga eso en frases tan cortas, pero que detrás podamos auxiliarnos, no solo ya de los clásicos, sino de estas estrategias más actuales que incluye hasta las redes sociales, pues claro que se le agradece el trabajo que usted hizo. ¿Cuánto tiempo le tomó, profesor, hacer el libro? 4 o 5 meses. ¡Wow! Pues nada, pues fue rápido, usted lo pudo, pero claro, ya usted tenía todo el bagaje antes, ¿no? Sí, claro, lo tenía básicamente, sí, en la cabeza, ¿no? Y ha sido un esfuerzo también porque me he concentrado básicamente solo hacer esto. Claro. Y sabía que también que era una oportunidad única para explicar el fenómeno Milei y sus ideas y utilizarlo, el fenómeno Milei, como un vehículo para acercar a la gente a las ideas de libertad y las ideas de la escolástica. Y muchísimas gracias, Manuel, por la invitación a su canal. Ha sido un placer hablar con usted y conocerle y un gran honor para mí estar con usted. No, gracias a usted, porque nosotros en una islita así tan pequeña y tan sometida por tanto tiempo, literatura como esta, actual, con ejemplos prácticos y con el atractivo, el imán de una personalidad como la del presidente Milei, por supuesto que tiene que ser un libro obligatorio para cualquiera que esté pensando en luchar por la libertad de Cuba, sea más de izquierda, más de centro, más de derecha, pero estas son las ideas que se defienden para lograr salir del comunismo. El comunismo es la antítesis de esto, es todo lo contrario, es el otro extremo a un libro como este. El manifiesto comunista es todo lo contrario, las ideas de Marx, de Engels, de Lenin es todo lo contrario. Las ideas del Partido Comunista de Cuba es todo lo contrario. Así que si tenemos un libro ahora actual, ¿cómo no consumirlo? ¿Cómo no leerlo? ¿Cómo no rayarlo? Vamos a comenzar ya a digerirlo. Y aunque no tuve la firma suya, en aquel momento no me atreví, lo tuve ahí delante de mí, pero me cogió el espíritu antillano, provinciano, y me dio un poquito de vergüenza, pero mire qué lujo, ahora lo tengo en mi programa, así que tengo una firma digital, tengo un autógrafo digital suyo, y le agradezco muchísimo, profesor, por su tiempo, y claro que sí, cuente con nosotros, ya somos un embajador de esta obra suya literaria, para que la gente entienda un poco a lo que usted le ha llamado la era Milei, que rompe con tantos paradigmas, y cómo nosotros poder utilizarlo también en la defensa de las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, profesor Baus. Un placer. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Bueno, señor, si te ha gustado esta entrevista, durante todo el video vas a estar viendo la carátula del libro y un código, un QR que tú vas a poder escanear y ahí es comprar. O sea, después no me digas que se acabó, ¿eh? Esto es un libro como un pan acabado de salir de la panadería. Calentico, calentico. Tantos libertarios cubanos que ya somos. Aquí lo tiene. Léete este libro, La Era Milei, El Despertar Libertario, por el profesor Philippe Bagus, prefacio de Javier Milei y encomio del doctor Jesús Huerta de Soto, el profesor Jesús Huerta de Soto. Así que lo que tiene aquí es filete de primera limpia. Entra ahora y cómpralo. Y te la voy a poner muy fácil. Los primeros 10 que les llegue el libro a su casa, se hagan una foto con el libro y me pongan, mira, Manuel Milanés, me compré mi libro La Era Milei. Lo postean en las redes y nos mandan, ustedes saben mi WhatsApp ahí, 786-483-6314. Lo postean en las redes. Milanés, ya tengo mi libro. Solamente eso. Ese videíto posteado en tus redes y escrito a mi WhatsApp, te devuelvo el dinero para atrás. Arriba. Dime, mira, no te puedes quejar. Hasta lo que estamos evitando, que el subsidio estatal, lo vamos a hacer como una donación privada.
Claro, vamos a sustituir el subsidio estatal por la donación privada. Fíjate si yo voy a la idea de la libertad. Los primeros 10 libros te devuelvo tu dinero, te regreso tu dinero para atrás con un cel. Postéalo en tus redes, así. Este es el mensaje. Milanés, ya tengo mi libro. Así, solamente lo pones en tus redes, Facebook, Twitter, donde tú quieras, y me mandas el post por WhatsApp, 786-483-6314. Arriba. Nos fuimos, George.